Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a iniciar el tema de la suplementación y la invernada, siguiendo con el ciclo de producción de animales para engorde. Hemos visto en las clases anteriores lo que tiene que ver con el uso de las pasturas y los verdeos en el proceso de engorde de los animales luego de su destete o en el proceso de engorde de animales de otras categorías. Luego podemos observar que en un sistema de invernada la suplementación va a ser una herramienta, como podemos ver en este lote de animales que están pastoreando. La producción de carne por hectárea es el punto más importante, sobre todo en aquellos sistemas de base pastoril. Lo que en este caso, uno de los puntos importantes es la producción de forraje de calidad. También su aprovechamiento, es decir, cómo manejamos este forraje de calidad, que son en este caso las pasturas anuales o plurianuales, cómo son manejadas y cómo se aprovechan de la mejor manera. Y de esta manera entra el concepto de suplementación como un factor de producción, pudiendo hacer una mejor utilización de estos recursos forrajeros para que la producción por hectárea sea mayor. De esta manera, la suplementación nos permite incorporar distintas categorías de alimentos que pueden aportar proteínas, que pueden aportar energía, que pueden aportar volumen y fibra, o incluso podemos aportar algunos micro y macroelementos como las vitaminas y los minerales. Hay dos puntos importantes en esta producción de carne por hectárea. Uno está dado por la producción individual y el otro está dado por la carga. Y esa carga, como ya también lo hemos hablado y desarrollado en el proceso de cría, está íntimamente relacionada con la receptividad. Es decir, en esa producción de forraje de calidad, en ese manejo de las pasturas, que me permiten tener una receptividad base, ¿sí? que con la utilización de la suplementación, como vamos a ver, nos va a permitir mejorar la producción individual o mejorar la carga y por lo tanto modificar la receptividad. Cuando hablamos de una invernada pastoril, se han desarrollado durante mucho tiempo estas dos ideas, ¿sí? O estos dos tipos de sistemas. Sistemas productivos, donde según el concepto de Rearte y Elizalde, son sistemas que se basan en la eficiencia biológica, en utilizar la mejor pastura, el mejor nivel de fertilización, el mejor nivel de manejo de esa pastura y también la mejor genética animal para lograr esa mayor eficiencia biológica en busca de un resultado económico. Del otro lado tenemos sistemas especulativos que se basan fundamentalmente en ver cómo logramos diferencias a través de un proceso comercial, a través de una eficiencia comercial, que también busca un mejor resultado económico. En algún momento estos dos sistemas podríamos decir que son opuestos. Obviamente que nosotros como profesionales vamos a trabajar mucho más sobre estos conceptos y además convencidos de que la eficiencia biológica tanto del sistema pastoril como de los animales son el camino para generar un resultado económico, pero nunca descuidar la fase comercial, que también es muy importante cuando tenemos que defender el capital del productor que asesoramos. Entonces, en una invernada pastoril, obviamente que nuestro principal recurso alimenticio es el pasto. Y en este sentido, ese recurso nutricional básico
debe ser cuidado y debe ser manejado de la mejor manera, estableciendo periodos de pastoreo y periodos de descanso, utilizando el momento adecuado y el momento ideal para ese pastoreo. ¿Por qué? Porque esa base forrajera que va a estar constituida fundamentalmente por pasturas que son perennes, que van a durar bien manejadas periodos de entre 4 y 5 años, manteniendo su calidad y su buena disponibilidad, y verdeos que son anuales tienen un costo mayor que lo que es el pastizal natural, ¿sí? Por lo tanto, deben ser manejados de una forma ideal. Sin embargo, este recurso, que muchas veces, por considerárselo el más barato, suele manejárselo en forma inadecuada y no se logran los resultados ni físicos ni económicos que el asesor y el productor plantean. Entonces, recordemos un poquito de lo que hablamos cuando hablamos de un manejo adecuado de ese recurso forrajero. En este cuadro vemos que ya lo han visto en otras clases, la curva de Mott, solamente para recordar algunos conceptos. Por un lado tenemos la producción individual, la producción animal, ¿sí? Que es la ganancia diaria, y por otro lado tenemos la producción por hectárea. A medida que aumentamos la producción por hectárea, mejorando, ¿sí?, el nivel de carga, es decir, acá estamos en niveles muy bajos de pastoreo, por eso hay un subpastoreo y la carga es baja. A medida que aumentamos la carga, vamos aumentando también el aprovechamiento de ese recurso forrajero. Pero la producción animal se va manteniendo en una meseta hasta un punto donde el aumento de la carga se entrecruza con el nivel de producción animal, con el de producción por hectárea, y ese sería el punto óptimo, donde aprovechamos al máximo el recurso forrajero y donde se puede expresar de esa manera el máximo de la producción individual. Si nos mantenemos en valores más bajos de carga, vamos a tener una mayor producción individual, es decir, más disponibilidad de forraje, más disponibilidad de pasto para ese animal para que gane más peso. Si avanzamos en la carga, lo que vamos a lograr es un nivel más alto de producción por hectárea en detrimento de la producción individual. Por eso decimos que hay un punto óptimo, que esto obviamente varía con el tipo de recurso y la época del año, pero que es importante tenerlo en cuenta en este concepto que hablamos de un manejo adecuado del pasto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias entre esa relación del aumento de peso vivo y la carga? Tiene una relación inversa. Cuanto más alta es la carga, menor sería el aumento de peso vivo, porque el animal tiene menos disponibilidad de pasto para consumir por día y por lo tanto para ganar peso. A menor aumento de peso vivo, los animales se terminan más pesados, ¿sí? Eso puede ser un objetivo de la empresa. Lo que hay que analizar son los valores económicos que resultan. Pero hay algunos mercados que requieren animales más pesados, por lo tanto hay que generar animales que ganen poco peso y se extienda su desarrollo para luego darle una terminación final. Por otro lado, esos animales más pesados van a tener un mayor porcentaje de grasa y de esta manera también peores conversiones, o sea, necesitan más kilos de alimento para transformarlos en kilos de carne. Y esas peores conversiones determinan mayor cantidad de materia seca por cada kilo de peso ganado. Y esto es lo que como asesores, como profesionales tenemos que evaluar al momento de establecer un determinado sistema de producción. Entonces, adentrándonos en el tema de cuál es la función que cumple la suplementación, nosotros observamos acá una curva
de crecimiento de pasto, en este caso la pastura, que tiene un bajo nivel de crecimiento a lo largo en el verano, un poquito más alto en el otoño y baja en el invierno, y por eso se incorporan en la cadena forrajera la utilización de verdeos de invierno, que me permiten aumentar un poco la carga en el invierno. Pero claramente se ve que hay un pico muy alto de producción de pasto de las pasturas perennes en la primavera. Este pico de producción de pasto en el pastizal natural muchas veces lo transferíamos hacia el invierno, pero como nosotros queremos tener una mejor ganancia de peso durante este periodo de tiempo, incluso obtener mayores cargas o establecer una carga más cerca de lo que es la producción de pasto de la primavera, lo que aparece como una herramienta es el uso de la suplementación durante el invierno, cuando los animales están consumiendo esos verdeos de invierno. Ahora sí, entonces vamos a entrar más específicamente, una vez que definimos estos conceptos que se han visto en la clase anterior del manejo del pasto y de la importancia que tiene el pasto como recurso más económico del sistema pastoril o del sistema de invernada o engorde pastoril, vamos a ver cómo utilizamos la suplementación, de qué manera la utilizamos y cuáles son los efectos que ella tiene. La suplementación entonces en la invernada es un factor de producción, ¿sí? Junto con la sanidad, debemos tener animales sanos, junto con la producción de forraje, con el manejo adecuado del pastoreo, del consumo de ese forraje y con el manejo del equilibrio entre carga y receptividad. Además de ser un factor de producción, lo vamos a utilizar como una herramienta que va a variar de acuerdo al tipo de suplemento que utilicemos, pero va a variar también al tipo de forraje base que tengamos o a la calidad del forraje base que tengamos. Es importante poder tener una clara definición del concepto de suplementación, que básicamente es el agregado a una dieta de uno o más ingredientes que varían, que pueden aportar cantidad, o sea, volumen, o que pueden aportar calidad. Es decir, pueden cubrir flaquezas de la dieta en cantidad o en calidad. Y con el fin de incorporar estos nutrientes para hacer una utilización óptima del forraje básico que estamos utilizando, y de esta manera va a tener dos efectos importantes. Uno sobre la ganancia de peso, un aumento de la ganancia de peso, y el otro sobre el nivel de carga, dando en este caso un mayor rendimiento individual, pero también un mayor nivel de producción por hectárea. Una de las preguntas que debemos contestar cuando decidimos suplementar es ¿para qué? Sobre todo cuando tenemos que convencer a un productor que debe suplementar, lo cual significa incorporar dinero al sistema a través de la compra o la implantación de algún tipo de recurso forrajero que luego va a ser utilizado como suplemento. El primero de ellos es que vamos a buscar, o que puede ser una de las respuestas, es que vamos a determinar un aumento del nivel de producción individual, es decir, una mayor ganancia de peso diario a través fundamentalmente de una mejora en la calidad de la dieta. En segundo lugar, balancear las dietas en determinados momentos del año, sobre todo que puede estar dado por un exceso de proteína o un déficit de fibra o un déficit de materia seca. También de algunos elementos como es el magnesio, sobre todo esto más en rodeos de cría, o por otro lado por excesos de nitrógeno que debemos en pasturas de muy alta calidad o verdeos de invierno que tienen alta digestibilidad y alto nivel de proteínas, y esto requiere que incorporar algún nutriente que aporte más energía. También
aumentar la producción por hectárea, ya que me va a permitir manejar de una manera más adecuada esa pastura e incremento, por otro lado, de la capacidad de carga del establecimiento. Durante mucho tiempo se manejó el concepto de margen de seguridad. Los establecimientos tienen recursos de reserva que le permiten actuar o utilizar estas reservas en los momentos de déficit. Entonces, ese nivel de todo establecimiento que no suplementa tiene un margen de seguridad en el consumo de forraje, ya que no puede quedarse sin alimento en ningún momento del año. Entonces, normalmente se estima un porcentaje del aporte de pasto que es un 15 o un 20% superior, o mejor dicho, se tiene un 15 o un 20% menos de carga que el nivel promedio de forraje a lo largo del año. Cuando decidimos suplementar, nos permite echar mano de ese excedente, como veíamos en las curvas de crecimiento de la pastura, donde hay un aporte importante, un crecimiento importante en la primavera. Cuando suplementamos, nos permite tomar mano de ese excedente y además utilizarlo con la mayor calidad posible. Como ya dijimos, el suplemento, el pasto, que es el ingrediente de la dieta base, es el ingrediente más económico, pero hay que utilizarlo. Es económico si lo utilizamos adecuadamente. Lo que nos va a permitir la utilización de los suplementos es que ese recurso barato, utilizarlo de una mejor manera. Y lo que sí es importante es evaluar la relación costo-beneficio que tiene el aporte de un determinado alimento que va a ser utilizado como suplemento, ¿sí? No debemos suplementar por suplementar, sino que hay momentos donde posiblemente para un determinado sistema de producción sea más conveniente venderlos a un menor peso o con menor terminación, porque la utilización de los suplementos hacen que el negocio no sea negocio suplementar. Entonces, la idea es ¿por qué suplementar? Porque existe una variación nutricional del forraje base a lo largo del año. Podemos observar que durante el otoño las características de la pastura, que están dadas por la disponibilidad, la digestibilidad, el nivel de proteína, de fibra y de energía, son variadas. Entonces, en el otoño la disponibilidad es moderada, es de media a alta, ¿sí? Su digestibilidad es adecuada, es alta. El tema es que la proteína, el nivel de proteína también es alto, es bajo el de fibra y es baja la energía. Entonces, estos dos, sobre todo la alta proteína y la baja energía, deberían ser compensadas con la incorporación de un suplemento que pueda corregir este desbalance. En el invierno se da una situación distinta porque la disponibilidad es baja, entonces lo que nos llevaría a tener una menor carga animal. La digestibilidad es alta, el nivel de proteína es media, la fibra es media y también la energía es media, ¿sí? Fundamentalmente lo que tenemos es poco pasto para ofrecer. En primavera, que sería el momento más equilibrado que tiene el sistema pastoril, la disponibilidad es alta, la digestibilidad es alta, la proteína es alta, la fibra es media y la energía es alta. Es decir, estamos hablando de un forraje de muy buena calidad, ¿sí? Y en el verano volvemos a tener inconvenientes fundamentalmente en casi todos los componentes, sobre todo no tanto en la disponibilidad,
pero sí en su digestibilidad dado por el alto nivel de fibra que tiene. Y la proteína es reducida, lo mismo que la energía. En base a esta baja calidad de los alimentos, ese desbalance que se produce en la dieta, van a afectar, por un lado, el consumo, ¿sí? Ya sea por falta de disponibilidad o por baja calidad, y van a afectar, por lo tanto, la producción individual y por hectárea. Por eso es que los distintos niveles de suplementación y el perfil que tengan los suplementos pueden variar o deberían variar de acuerdo al momento del año que tengamos que realizar la suplementación o que decidamos realizar la suplementación. No es lo mismo suplementar una pastura en el otoño que suplementarla en el verano o en el invierno o en la primavera. Podríamos decir que en la primavera podríamos mantener sin suplementación porque el nivel del recurso es muy bueno, pero en los otros momentos del año este recurso debe ser suplementado para compensar o mejorar la calidad y evitar los desbalances que tiene la dieta. Con este esquemita simple vamos a dividir los suplementos en básicamente tres grupos. Un grupo que son los suculentos, que tienen menos de 18% de proteína, ¿sí? Menos del 35% de materia seca. Y los concentrados que tienen, dentro de los concentrados tenemos los proteicos que tienen más del 18% de proteína y más del 35% de materia seca, y los concentrados energéticos que tienen menos del 18% de proteína pero más del 35% de materia seca y tienen normalmente más de 2,5 megacalorías por kilo de materia seca. Por otro lado tenemos los voluminosos, que pueden ser básicamente son suculentos porque tienen o pueden ser altos en materia seca o altos en volumen, ¿sí? Las pasturas, los verdeos, que serían los alimentos básicos, y los senos y los silajes, que son reservas forrajeras que nos van a permitir suplementar tanto verdeos como pasturas. Acá podemos ver entonces dos tipos de suplementos basados en las reservas forrajeras. Uno es el heno, con un alto porcentaje de materia seca, con niveles de proteína que varían mucho dependiendo de cuál es el forraje base que fue nidificado. Si es en el caso un heno de alfalfa, su nivel de proteína es relativamente bueno, mientras que si es de una pastura o de una moa es un poco más bajo, ¿sí? Los niveles de energía son menores a 2 megacalorías, ¿sí? Generalmente. Si nos vamos a los silajes, que son alimentos conservados a través de un proceso de fermentación, varía su calidad de acuerdo al forraje base. En este caso, este es un silo de sorgo, pero puede ser de sorgo o de maíz. En general se buscan esos cultivos porque además tienen grano para poder tener un poco más de energía. La energía, esta es energía neta, pero la energía metabolizable supera las 2 megacalorías, pero su nivel de proteína generalmente es bajo. Por otro lado tenemos suplementos concentrados que pueden ser energéticos y proteicos. Cuando hablamos de energéticos, en general hablamos de los granos, ¿sí? Granos y semillas, que pueden ser el maíz, el sorgo, el trigo, avena y cebada. Estos dos son los más utilizados en la alimentación, y estos mucho más. Fíjense, el nivel de proteína es relativamente bajo, ¿sí? Un poco más alto en estos granos vestidos, el trigo, la avena y la cebada, pero cercano a 9-8% de proteína para el maíz y el sorgo. La energía metabolizable es la más alta de las que podemos encontrar, fíjense, sobre todo en el maíz. A diferencia, fíjense, la fibra detergente ácida en el maíz es
más baja que en el sorgo, por lo tanto tiene mayor digestibilidad, ¿sí? Y es más aprovechable esta energía que la del sorgo, lo mismo que para otros granos. Estos son los más utilizados, y en cuanto a los subproductos de la industria, tenemos básicamente de la industria harinera y de la industria aceitera, el afrechillo de trigo y algunos otros subproductos son bastante utilizados en la ganadería para la suplementación, y los expellers, que son de girasol o de soja, que son los residuos que quedan luego de la extracción del aceite, van a aportar un valor importante de proteína para complementar algunos de estos granos o suplementar pasturas o verdeos. Un tema importante es determinar qué categoría vamos a suplementar, sabiendo que los animales jóvenes son los que mejor van a aprovechar, mejor van a transformar estos nutrientes. Los animales adultos, sobre todo novillos y vaquillonas o vacas, básicamente se suplementan para terminar, para darle un nivel de engrasamiento, o salvo que se utilicen en reproductores, que sea para venta de vacas o toros por servicio. Y también la categoría en cuanto al sexo, obviamente pueden ser hembras o machos, con la consideración que las hembras jóvenes principalmente tienden a engrasar más fácilmente si el nivel de suplementación es alta que en el caso de los machos. Acá podemos ver el efecto de la suplementación. Hay muchos de los trabajos y los cuadros que vamos presentando son de la década del 90, porque es una época donde se estudió mucho la suplementación. Lo que podemos ver es cuál es el aumento de peso vivo de distintos animales de acuerdo a distintas cargas, ¿sí? Con una carga de 1,24 cabezas por hectárea, los animales testigos ganaban alrededor de 900 gramos, ¿sí? Produciendo unos 400 kilos por hectárea y por año, y obteniendo más o menos, a los valores de hoy, serían aproximadamente 70.000 pesos por hectárea, tardando unos 220 días en su terminación. Fíjense que cuando tenemos una carga un poco mayor, unos 50, con la misma ganancia, producimos, acá optimizamos un poco la carga, producimos la misma ganancia por día, y obteniendo 500 kilos por hectárea, y esta cantidad de 85.000 pesos aproximadamente. Y 1,79 bajamos un poquito la carga, pero se produjo un poco más de kilogramos por hectárea. Se priorizó la producción por hectárea, se tuvo algo más de cabezas y se vendió mayor cantidad de kilos por hectárea y por año, en pesos. Si miramos este otro cuadro con un nivel de suplementación al 1%, que para tener en cuenta las suplementaciones van, hablamos de suplementación cuando estamos aportando aproximadamente entre el 0,75 y el 1,2 hasta 1,5% del peso vivo, pero normalmente las suplementaciones andan en el rango del 1% del peso vivo, ¿sí? El resto es consumo de pasto. En este caso, las mismas cargas con suplementación: 1,2 kg, 1,120 kg, 1,04 kg, 1,05 kg, la mayor kilogramos mayor cantidad de kilos por hectárea y por año, mayor cantidad de cabezas, mayor cantidad de kilos. Estos son al menor cantidad de días, van aumentando los días, y estos son los valores en pesos por hectárea y por año: 86.000, 97.000, 116.000. Como decía hace un ratito, lo que tenemos que, cuando se
se miran estos distintos niveles de carga y suplementación, ¿sí? Que son comparables con cada uno de los testigos que se presentó en este cuadro anterior. Lo que hay que tener en cuenta es cuál es el costo que me genera producir cada uno de estos kilos. Bueno, existen distintos tipos de suplementación que tienen que ver en la relación que tiene el suplemento con el forraje básico que estamos consumiendo. Muchas veces tenemos forrajes que tienen deficiencias en su calidad o en su cantidad, en su disponibilidad. Cuando utilizamos un suplemento que nos permite mejorar esa calidad, que puede ser la baja digestibilidad, o nos permite mejorar su disponibilidad debido a que hay más oferta o mayor tiempo de consumo, generamos distintos efectos sobre o el nivel de aumento diario de peso o sobre la carga. En este caso, cuando hablamos de una suplementación de tipo aditiva, generamos un aumento en el aumento diario de peso porque hay mayor consumo de alimento de la pastura más el suplemento que se está usando. Ese suplemento podría estar aportando en mayor cantidad de alimento porque estaba comiendo, porque era poca la disponibilidad, o podría estar aportando un nutriente que es deficitario en la dieta, que puede ser proteína, o puede ser energía, o puede ser fibra. Acá en este cuadro podemos ver que con distintos niveles de suplementación en kilogramos de materia seca por hectárea, de 1200 hasta 2400, pasando por 1800 kilos, y distintos niveles de suplementación, se generan distintos niveles de aumento diario de peso, ¿sí? Con 0 ganaban 153, al incorporar 2 kilogramos ganan 338, al incorporar 4 ganan 529 gramos por día, ¿sí? Estas variaciones de 270 kilos, es decir, que le están aportando a esta disponibilidad en mayor cantidad de alimentos, por eso la ganancia. Acá sucede algo similar, ¿sí? Con 0 ganan 700 gramos, con 2 ganan 750 y con 4 ganan 800. Para el caso de una alta disponibilidad, lo que posiblemente está generando es una mejora en la calidad de la dieta y generando mayores aumentos diarios de peso. Otro de los efectos que generalmente se pueden dar cuando suplementamos es la sustitución. Estoy consumiendo, la vaca o el novillo está consumiendo un forraje de buena calidad y en buena cantidad, y al incorporar un suplemento, este deprime el consumo de la pastura, es decir, elige consumir el suplemento y dejar de consumir parte del forraje, generando no una modificación en la ganancia de peso, pero sí una modificación en la carga. Es decir, deja de consumir parte de este forraje porque consume suplemento, entonces ahí puedo incorporar animales que consuman esta parte del alimento, ¿sí? Es decir, el suplemento no agrega nutrientes porque lo que hace es se comen parte de ese suplemento. Se da normalmente cuando se pastorean forrajes de buena calidad y buena disponibilidad, y yo, por ejemplo, le incorporo heno, ¿sí? Estoy comiendo una pastura de buena calidad, incorporo heno, deja de comer parte de esa pastura, consume heno, la ganancia de peso se mantiene porque aporta algo de fibra, pero esto me permite que el animal consuma que haya otros animales que pueden consumir este pasto que deja de comer el animal. En este caso tenemos un pasto de distintos niveles de calidad, ¿sí? Con un nivel de consumo, cuando menor es la calidad, menor es el consumo de pasto. El agregado de un suplemento hace que consuma una mayor cantidad de dieta, pero el consumo de pasto no se ve alterado prácticamente.
a medida que aumenta la digestibilidad del pasto, este aporte obviamente que aumenta el consumo de pasto, y este aporte del consumo de maíz genera un aumento en el consumo total de alimento, pero en detrimento de este consumo de pasto. Es decir, acá cuando consumía pasto solo consumía 9 kilos, le agrego 2 kilos de suplemento, ¿sí? Y el nivel de consumo de pasto es de 7 kilos, ¿sí? Porque 2 de ellos están representados por el consumo de maíz. Otro tipo de suplementación es el efecto de adición-sustitución. Es un forraje que tiene una calidad y cantidades intermedias. El aporte del suplemento va a generar un incremento en el aumento diario de peso con la posibilidad de aumentar la carga. Es decir, podemos generar aumento de la carga como aumento de la ganancia diaria de peso. Entonces tenemos un forraje base, que es la pastura. Hay un detrimento, el efecto de la suplementación hace que el animal consuma más en kilos totales. Esto genera un aumento de la carga. Otro de los efectos es lo que se conoce adición con estímulo. Tenemos un forraje de mala calidad con muy poca digestibilidad. El consumo del suplemento estimula la ingesta de mayor cantidad del forraje base. ¿Por qué? Porque mejora la calidad total de la dieta. Ejemplo es cuando suplementamos una pastura de mala calidad con un aporte con algún concentrado proteico. Y esto nos permite mejorar la digestibilidad de ese recurso base. Entonces tenemos que inicialmente el suplemento hace que se mantenga el consuma más alimento porque consume pastura más suplemento, por lo tanto la carga se puede ver igual o disminuida, ¿sí? O que ese aporte de suplemento le permita consumir más pastura, por lo tanto nos permite aumentar un poco la carga. Es decir, para repetir este efecto, la adición genera inicialmente una adición al consumo total, pero que al mejorar la dieta hace que consuma más alimento del alimento base y por lo tanto pueda aumentar la carga. El otro efecto es la sustitución con depresión. Anteriormente vimos la adición con estímulo, ¿sí? En este caso hay un efecto negativo sobre el consumo de un forraje de calidad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una pastura de una determinada calidad, buena. Al incorporar un suplemento, ¿sí?, hacemos que se consuma menos pasto del que venía consumiendo, e incluso se vea disminuido el consumo total, y esa disminución del consumo total me permite que pueda aumentar la carga. Entonces el aumento diario de peso disminuye y aumenta la carga por hectárea. Esto se puede utilizar sobre todo para cuando queremos extender las recrías o tenemos un alto nivel o debemos mantener una alta carga en un sistema pastoril. Resumiendo entonces los 5 efectos de la suplementación sobre el consumo, podemos decir que hay un efecto de adición que me permite aumentar la ganancia de peso y ningún efecto y mantener la carga. Un efecto de sustitución que no genera ganancia de peso, pero sí me permite con ese pasto que se sustituye aumentar la carga del establecimiento. La adición y sustitución, que puede tener efecto en la capacidad de carga, pero también un efecto sobre la ganancia diaria de peso. Adición con estímulo, es decir, puedo tener los dos efectos, que la carga se mantenga o que aumente un poco, pero que pueda ganar
más peso debido a un mejor equilibrio de la dieta consumida. Y sobre todo cuando el alimento que va a ser de mala calidad, le incorporo un alimento de buena calidad como son las proteínas, y la sustitución con depresión, que es cuando utilizo sobre un forraje de calidad, incorporo un alimento de baja calidad y le genero un efecto de aumento de la carga, pero una disminución de la ganancia diaria de peso. Entonces, vimos por qué era importante suplementar, con qué podíamos suplementar, sea alimentos concentrados o sean voluminosos, cuáles son los efectos que tienen los distintos tipos de suplementos de un forraje base y los efectos que se producen sobre la carga y el aumento diario de peso. Y ahora lo que queremos comentar es cómo varía la suplementación de acuerdo al mercado, cómo podemos utilizar la suplementación de acuerdo al mercado al cual vamos a destinar los animales. Si vendemos a un mercado de consumo, seguramente nuestro objetivo es generar animales más livianos, con una buena terminación, pero que se terminen rápidamente. Entonces vamos a utilizar sobre praderas de buena calidad, alimentos de buena calidad que puedan permitirle obtener un engrasamiento rápido. Si son animales de exportación, posiblemente tengamos que recriarlos por más tiempo, entonces sobre pasturas o pastizales naturales suplementaremos con alimentos de menor calidad o subproductos de menor calidad que le permitan tener ganancias moderadas y desarrollar una mayor estructura corporal. Y obviamente el otro factor importante es cuáles son los precios de los insumos. Si son granos o si son subproductos. Hoy tanto los granos, sobre todo el de maíz, tienen valores muy altos y también que son los que básicamente aportan energía, y de la misma manera que los subproductos, sobre todo los que aportan proteínas como los residuos o los subproductos de la industria aceitera como los spellers de soja o de girasol, también tienen un alto valor en el mercado. Por lo tanto, ambos productos hay que hacer cuentas muy finas para ver si es o no recomendable suplementar. Muchas veces se hacen planteos eficientes en la genética utilizada, en la base forrajera, pero cuando tenemos que suplementar nos encontramos con otros problemas. Y en estos problemas está todo lo que denominamos logística. Es si el personal que tenemos es suficiente y capacitado, si tenemos las maquinarias adecuadas para, por ejemplo, suplementar con un silo, o vamos a utilizar esquemas como los de autoconsumo, pero para lo cual tenemos que tener personal atento a utilizar adecuadamente este tipo de sistemas. Los fletes. Yo puedo pensar que un subproducto como la semilla de algodón es económica, pero de acuerdo al flete y al volumen que transportamos, posiblemente me encarezca o sea tan caro que no sea favorable esa suplementación. El otro aspecto son tanto los caminos internos como los externos. Si mi sistema depende del ingreso frecuente de subproductos, como pueden ser concentrados proteicos o granos, para suplementar una pastura, debo pensar en qué puede pasar en los inviernos o otoños muy llovedores que no me permitan entrar cuando yo necesite, entonces necesito hacer un acopio importante. Obviamente los caminos están muy relacionados con el clima y el tipo de problemas que me pueden traer aparejados. También hay que tener en cuenta que cuando comienzo a suplementar debo tener un proceso de adaptación, y esa adaptación que va a tardar aproximadamente 20 días en generarse hasta llegar a un consumo
X, que puede ser, como decíamos hoy, el 1%, debería estar aumentando el 0,25 de peso vivo cada 2 o 3 días para no generar problemas en la suplementación, sobre todo cuando suplemento con concentrados energéticos las dietas pastoriles. Para concluir, lo que podemos decir es que suplementar o debemos suplementar en función de la calidad y la cantidad del recurso más barato, es decir, si yo tengo, no es lo mismo si tengo una pastura de alta calidad, pero su disponibilidad es baja, que si su disponibilidad es alta y lo que yo busco es aumentar la carga y no solo la ganancia de peso. Estos objetivos deben estar definidos en el tipo de sistema que voy a desarrollar, en la categoría, si es una vaca, si es vaquillona, si es novillo o si son terneros de destete, para utilizarlo de la manera más eficiente el tipo de su producto, sobre todo teniendo en cuenta su costo. Y este concepto de costo-beneficio que es fundamental para cualquier tipo de proceso de producción ganadera, es muy importante cuando se decide en una empresa la suplementación. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran. El tema de la suplementación es un tema muy importante y es un paso previo al proceso de intensificación que son los corrales de engorde en un sistema de ciclo completo.